Bueno, en primer lugar quería agradecer, por supuesto, a la Fundación María Cristina Massaveu Peterson por una vez más ofrecernos este lugar maravilloso, a la Fundación Museo Sorolla por hacer posible estas jornadas, a Enrique por darme la confianza de organizar de comisariar esta exposición, y también a María Gracia Salvá, que es la directora del Museo de Mallorca, bueno, y al Museo de Mallorca como institución, por acogernos con mucho entusiasmo. También quiero agradecer al Museo Svalbard y a la colección particular que van a prestar también obra a esta exposición. En general, estas exposiciones están pensadas como fundamentalmente préstamos del Museo Sorolla con la colaboración de las instituciones de acogida, pero nos parecía que esta era una oportunidad única de poder juntar toda la serie de pinturas realizadas en la Cala de San Vicente y, bueno, gracias a la generosidad de estas dos colecciones, pues vamos a poder hacerlo. Y también quiero agradecer mucho a dos personas que me han ayudado en mi investigación. Uno es Antonio Moyá, y bisnieto de Sorolla, como todos sabéis, y la otra es Patricia Beiret, que también es descendiente de una pintora mallorquina, de la que vamos a hablar mucho ahora, Pilar Montaner, y bueno, su ayuda ha sido muy importante, así que se la quiero agradecer a los dos. Esta exposición, como os digo, va a tratar sobre el único viaje que hizo Sorolla a Mallorca, que fue en el verano de 1919, pero antes de este viaje hubo muchos viajes que Sorolla planeó y que nunca llegó a realizar. Sabemos que ya desde 1900 escribe en cartas que está interesado en ir a Mallorca, contacta a amigos para que le vayan contando en qué zonas de la isla puede ser más interesante pintar. Y bueno, este interés no es sorprendente porque le llegan numerosas postales de distintos amigos que le recomiendan que vaya porque esos paisajes tan increíbles están buscando un buen intérprete, como dicen, y todos hacen referencia a todas las maravillas que podría hacer Sorolla en la isla. De hecho, en 1908, por ejemplo, el pintor John Singer Sargent le escribe: mi querido Sorolla, estoy aquí desde hace 2 semanas y me encuentro a gusto en este encantador país. Veo aquí todos los días cosas que me hacen pensar en usted y en sus hermosos estudios. Este convencimiento de Sorolla de que Mallorca le podría ofrecer buenos motivos para su pintura le debió llevar a incluir Mallorca en el proyecto de la Hispanic Society, que desde un primer momento las Baleares y sobre todo Mallorca estuvo dentro de sus planes. Como ya ha comentado Sonia, en un principio pensó incluir casi todas las regiones de España y poco a poco, y Portugal, con el paso del tiempo fue reelaborando los primeros bocetos, algunos hechos ya desde Nueva York incluso. Este es un poquito más tardío, pero también de un primer momento, y ya se ve muy esbozado, porque claro, no lo conocía tan bien como el resto de regiones, pero Mallorca, que iba a ir entre Cataluña y el Levante, Valencia, Alicante, como veis en esta diapositiva. Entonces, mientras hubo muchas regiones que se fueron cayendo desde bastante pronto, el plan de incluir un panel sobre Mallorca permaneció durante varios años, prácticamente hasta el final de la realización de la visión de España. En junio de 1911, desde París, informaba a Huntington de que su intención era comenzar por Mallorca ese mismo otoño. Esos planes debieron estar tan atados que su íntimo amigo Pedro Gil ese octubre le hacía en Mallorca. Tanto es así que Pantorba dio por hecho que había ido, pero no hay absolutamente ninguna constancia, y de hecho en sus cartas todo el rato se ve que Sorolla no llegó a ir antes de 1919. Lo debió retrasar al verano, el verano de 1912, porque su suegro se lamentaba de que fueran a pasar ese verano en Mallorca en vez de en Valencia,
cosa que tampoco pasó nunca. La idea de empezar por Mallorca los paneles fue rápidamente deshecha, pero de nuevo retomó la idea cuando estaba en Cataluña haciendo el panel de esa región, porque allí fue acompañado de Anglada Camarasa y de Santiago Rusiñol, que eran dos pintores que llevaban años instalados en Mallorca pintando allí y que le debieron contar las maravillas de la isla, como el propio Sorolla cuenta Mallorca, a Clotilde. Le decía en el otoño de 1915: «Tengo grandes deseos de acabar para pasar unos días con vosotros y ver si puedes acompañarme a Mallorca. Hubiera ido ahora, pero no quiero tener tan gran goce sin que tú participes de él. Todo se hace en lenguas hablando de esa maravilla». De esta manera, Sorolla comienza a aparecer en las Mallorca, empieza a aparecer en las cartas de Sorolla como una especie de horizonte al que mirar cuando estaba un poco abatido, cuando estaba cansado. Siempre volvía a esta idea de ir a Mallorca. Aquí os he puesto algunas de las cosas, pero bueno, en octubre de 1917, por ejemplo, le dice Clotilde a Joaquín: «Luego verás cómo en Mallorca te rejuveneces y vuelves a ser el Sorolla optimista de antes». Y Joaquín le contesta: «Tu carta recibida me da ánimos y empieza a relamerme con el futuro viaje a Mallorca». Él sigue manteniendo esa idea de hacer un panel allí, hasta el punto de que planea un viaje a principios de 1918 al que le iba a acompañar su discípulo Carlos Vázquez, que llega incluso a enviarle los horarios de los vapores. O sea que realmente Sorolla intenta una y otra vez ir a Mallorca, y siempre por motivos de salud, o en este caso de 1918 fue más bien por una visita de Huntington a Madrid en esos meses. El caso es que este viaje nunca llega a tener lugar y llega un momento en que decide prescindir del panel de Mallorca para poder terminar con la visión de España. Incluso cuando ya ha abandonado esta idea, él sigue pensando en viajar a Mallorca, y de hecho desde Ayamonte, donde está pintando el último panel, que ya estaba Sorolla verdaderamente exhausto. Esos últimos 6 meses de pintar la visión de España fueron especialmente agotadores. Pues pese a lo cansado que estaba de esos viajes que hablábamos antes, de lo difícil que era viajar en la España de esa época, él lo que piensa es en irse a Mallorca, hacer un nuevo viaje para poder pintar allí. Y este será el que finalmente pueda hacer. Entonces, bueno, desde Ayamonte le dice a Clotilde las ganas que tiene de ir a ese ideal país que dicen que es lo más bello de España. Y según se va concretando, dice: «Es una feliz idea que me da mucho gusto, tengo tanta ilusión con Mallorca». O sea, realmente él estaba deseando ir para allá. Una vez más, como solía hacer, Sorolla recurre a sus conocidos para planear su viaje. En esta ocasión contacta con Pilar Montaner, la pintora de la que ya os he hablado, que había sido discípula suya en 1901. Pilar Montaner fue una pintora mallorquina que nació en el año 76 y se casó con Juan Sureda, que era un joven abogado que había heredado una de las principales fortunas de Mallorca, y que de forma un poco inusual para la época apoyó completamente la carrera, el talento para la pintura de su mujer, no solo económicamente, sino también haciéndose el cargo de la numerosísima familia que formó. Aquí les vemos con sus 3 hijos mayores, pero llegó a tener 14 embarazos, de los que sobrevivieron 11 hijos, y aún así ella seguía pintando y pintando. De hecho, hay una cierta leyenda que yo no he conseguido certificar, de que Sorolla le dijo algo así como: «Tú coge los pinceles y que tu marido se ocupe de los niños», que nunca sabremos si realmente se lo dijo, pero bueno, desde luego Sorolla la apoyó como discípula, la tuvo en su estudio, también la recomendó
le recomendó que viajara por Europa para ver las vanguardias. Me encanta esa foto que les he puesto a la derecha porque, bueno, me parece que es de una modernidad brutal y fue hecha en Viena. Entonces, bueno, una vez se instalaron de vuelta, porque vinieron a Madrid solo para que Pilar se pudiera formar con Sorolla, después de estos viajes por Europa, se asientan de nuevo en Mallorca, donde convierten su residencia en Valdemosa en un centro cultural de la isla, la Cofradía de la Belleza, lo llama Juan Sureda, en la que se dedicaron a ser anfitriones de todo tipo de escritores, artistas. Bueno, Sargent se quedó con ellos, Rubén Darío, pero bueno, la lista de invitados de Valdemosa es absolutamente apabullante. Y bueno, organizaban todo tipo de sarados culturales, de bailes, de tertulias literarias. Y bueno, con el paso de los años, ese modo de vida, la Primera Guerra Mundial y bueno, una serie de malas inversiones hicieron que Juan Sureda fuera perdiendo toda su fortuna, hasta el punto que en 1919, cuando les escribe Sorolla, estaban prácticamente arruinados. Encima, dos de sus hijos habían contraído, bueno, varios de sus hijos contrajeron tuberculosis, pero sobre todo dos de ellos estaban muy graves. Una de ellas acabaría muriendo un par de años después. Y pese a esas circunstancias tan difíciles que tenían, respondieron entusiasmados a Sorolla, ofreciéndole que viniera a Mallorca, que se alojara con ellos. Le buscaron lugares donde podía quedarse, una casa que se alquilaba en Valdemosa. Y bueno, esto alentó a Joaquín, de forma que Joaquín y Clotilde decidieron efectivamente hacer este viaje. Clotilde intentó por todos los medios que fuera toda la familia junta, pero Joaquín prefería pasar los veranos en San Sebastián y María decidió quedarse en Madrid, esperando noticias de su marido, con lo cual solo Elena decidió acompañar a sus padres a este viaje. Una vez secó el panel de Ayamonte, Sorolla viajó a mediados de julio de 1919 a Madrid, pero apenas estuvo unos días porque el 25 de agosto ya le encontramos en Valencia, que tenía que atender algunos asuntos de la testamentaría de su suegro y atender a ciertos actos, y el 9 de agosto se embarcan todos ellos junto con el doctor Sandoval, que era un amigo íntimo de la familia, especialmente en estos últimos años se convirtió en médico de la familia. Y bueno, aquí le tenemos en un retrato que muchas veces se ha dicho que fue pintado en Mallorca y que, sin embargo, recientes investigaciones de nuestro departamento de documentación han demostrado que el entorno en el que se encuentra esta pintura es el jardín de la Casa Sorolla, con lo cual hay que retrasar un poco la ejecución de esta pintura. Pero bueno, aquí tenemos al bueno de Sandoval. De hecho, así le definía a Sorolla, diciendo el cariño que les tenía a todos y que le invitaba a todo. Pues les acompañó, al menos los primeros días que estuvieron en Mallorca, y se embarcaron los cuatro en el vapor Jaime II. Aquí tenemos a Elena. Estas fotos no se ven muy bien porque son unas fotos pequeñísimas que se han encontrado recientemente y que además realizó en su mayoría la propia Elena, con lo cual no siempre tienen una definición estupenda. Pero bueno, me parece que tener muestra de este vapor es una auténtica delicia. La familia llegaba a Mallorca el 10 de agosto y la prensa se hizo eco de la llegada de Sorolla y nos detalla de forma muy exhaustiva todo lo que hicieron, todo lo que hizo la familia Sorolla, sobre todo en esa primera semana en la isla.
Sabemos que se alojaron en el Gran Hotel, que es este edificio maravilloso que está aquí, que visitaron la catedral, la lonja, el museo que allí se encontraba, también visitaron el castillo de Volver, una villa italiana llamada Raisha, que está en peligro de ser vendida y de que los restos de la colección de escultura clásica que había albergado fueran definitivamente perdidos, y Sorolla un poco como que se implicó en esa lucha por el patrimonio, como había hecho en otras ocasiones. Todo esto para regocijo de la prensa local, por supuesto. Sin embargo, pese a ese eco en la prensa, no encontramos el mismo eco entre las autoridades mallorquinas. Hubo varios artículos que demandaron que se hiciera algún tipo de acto en honor de Sorolla, hasta el punto de que el asunto llegó al pleno del ayuntamiento, que decidió mandar una comisión formada por el alcalde, que le fueron a visitar al hotel, pero bueno, ahí se quedó la cosa. Sorolla quedó muy agradecido y bueno, pues no hubo mucho más. Sí sabemos que hubo una comida con otros artistas, tenemos 2 fotos de ello maravillosas. En una se ve a Clotilde y a Elena con Fausto Morel, es el señor, y creemos que la mujer es su esposa, pero en la otra se ve como Sorolla estaba, además de Fausto Morel, que era un pintor mallorquín, pues acompañado de otros pintores como Lorenzo Cerdá, que está justo a su otro lado, y apoyado en la columna tenemos a Santiago Martínez. Santiago Martínez fue uno de los discípulos preferidos de Sorolla, especialmente en estos últimos años. Le había acompañado a Ayamonte y le había escrito el 4 de agosto desde Madrid, un poco desesperado, diciéndole que ya que no estaba Sorolla y que no podía acompañarles a Mallorca, pues que no sabía qué hacer, que no se tenía en sí. Entonces, bueno, suponemos que Sorolla le debió contestar invitándole a ir a Mallorca, porque pues 15 días después estaba por allí. De esta manera quedó sobre todo en manos de Juan Sureda y de Pilar Montaner el correcto recibimiento de la familia Sorolla. Sabemos que estuvieron en la Cartuja de Valdemosa. Aquí tenéis una fotografía que conserva el Museo Sorolla, que en su parte de atrás tiene la dedicatoria que ven: torre y casa y jardín, de que la familia del señor Sorolla puede disponer siempre con gran alegría de sus dueños, que me parece como una manera muy bonita de decirlo. Entonces, debieron estar en Valdemosa esa primera semana, y también les dio tiempo en esta primera semana a ir a Pollensa, donde Sorolla descubrió la Cala de San Vicente. Aquí la tienen en una fotografía maravillosa de Guillem Bestart, que es un fotógrafo mallorquín del que ahora también voy a hablar bastante. Entonces, Sorolla claramente se enamoró de este paisaje, y de vuelta en Palma, Sureda y Pilar Montaner se dedicaron a mover todo tipo de hilos hasta que consiguieron una casa para él allí. La Cala ya había sido un reclamo para multitud de artistas. Aquí en Pollensa se había instalado Anglada Camarasa. Aquí tenemos algunas fotografías que hizo Guillem Bestart de pintores en la Cala de San Vicente, que me parecen absolutamente maravillosas. Y bueno, realmente era un lugar especialmente bello, con el contraste del mar y la mole del Cabal Bernat al fondo, que, como ha dicho Acacia, con el sol de la tarde, por su orientación, bueno, pues el sol se refleja contra esa mole de piedra, ese acantilado, y se refleja de forma maravillosa en el mar, como Sorolla supo captar. Aquí tenemos algunas fotos de la Cala, del álbum de Elena Sorolla, que también son muy, muy bonitas. Y aquí la tenemos a ella disfrutando de la playa. Pienso que estas fotografías las debió hacer Celerina Sureda Montaner, que es una de las hijas del matrimonio Sureda, porque
al lado de estas hay unas exactamente iguales protagonizadas por ella, y yo creo que se debieron turnar la cámara como haríamos hoy en día nosotros. Aquí al fondo de la imagen, no sé si pueden ver, no sé qué tal se ve la calidad de la imagen, sí, decente, una casita con un gran patio con un emparrado. Esa es la casa que el matrimonio Sureda consiguió para los Sorolla. Esto lo sabemos gracias a ese álbum de fotos, ya que en estas fotografías, en la parte de atrás, Elena escribió casita de la Cala San Vicente, y en la derecha, ventana de mi cuarto en la Cala San Vicente. Yo pienso que esa casita debió ser el escenario de esta pintura, payesa mallorquina, que Sorolla pintó sin duda en este verano. En alguna ocasión se había dicho, porque el Museo Sorolla conserva estas dos fotografías de payesas mallorquinas, bueno, una postal y la otra una payesa, y entonces eso había llevado a pensar que quizá había realizado esta pintura unos años antes, basándose en estas fotografías. Pero aparte de que no era la forma de trabajar de Sorolla y de que la modelo no tiene absolutamente nada que ver con las de las fotografías, esta vista que se ve a través de esa puerta o esa ventana en la pintura parece ese emparrado y esa vista como cenital por encima de la cala que se veía, o sea, que se puede intuir que tenía esa casita. Además, tiene lógica que si Sorolla estuvo ahí entre 2 y 3 semanas, pues utilizara este espacio como lugar de inspiración. Esta casa también la he encontrado en más fotografías de Guillem Bestart, de la Cala San Vicente, que nos permiten ver mejor, sobre todo en la que está a la derecha, ese emparrado que tenía ese patio, y que Sorolla debió retratar también en estas dos pinturas que conserva el Museo Sorolla y que llevaremos a la exposición, que en ocasiones se habían situado en Ibiza, pero por eso imagino que por las casas encaladas, pero que yo creo que deben relacionarse con esta casa de la Cala San Vicente y con esa pintura de la payesa mallorquina. Ya he hablado mucho de él, aquí está Guillem Bestart. Guillem Bestart fue un personaje importantísimo de la vida cultural de Pollença. Era hijo de los dueños de una de las fondas, que se convirtió un poco en centro de la vida del pueblo, y él mismo, bueno, sus padres le llevaron a una escuela que se fundó un poco a la imagen de la escuela del instituto, de la institución libre de enseñanza. Entonces, esa formación, junto al contacto de todos los extranjeros que iban a la fonda de sus padres, y que gracias a uno de ellos conoció la fotografía, permitió que este personaje se convirtiera en lo que fue amigo de artistas, alojó a todo tipo de extranjeros que venían a Pollença y realmente se convirtió en un personaje muy importante. Además de muchos de estos artistas, se convirtió en gran amigo, como también hizo con Sorolla. Aquí tenemos dos retratos maravillosos que le realizó en Mallorca, en la Cala San Vicente. Uno parece más un interior, pero el de la derecha parece hecho al aire libre, y que se ve realmente lo cansado que estaba Sorolla en estos momentos. Como bien decía Enrique, pese a la edad que tenía, Sorolla parece ya muy, muy exhausto, y bueno, sabemos que su salud no era la mejor, y realmente estas fotografías pues así lo transmiten. Guillem Bestart también realizó otras fotografías que conservamos en el Museo Sorolla, que son absolutamente maravillosas, acompañadas de, bueno, por supuesto, Sorolla con Clotilde, a la que supongo que reconocen, y en el suelo están Elena Sorolla y Celerina Sureda Montaner, y de pie el hombre es Juan Sureda, al que también vemos en esta pintura. Bueno, hablo de ella aquí. En esta pintura vemos al matrimonio Sureda, está Pilar en primer plano a los pies de Sorolla,
Y la mujer que está en el medio es Magdalena Mayol, que es la esposa de Guillem Bestard, y de pie el niño que está es su hijo. Es decir, que Guillem Bestard no solo fue ahí a hacer fotografías, sino que fue a pasar el día con los Sorolla y a disfrutar de la cala amigablemente. Esta es otra de las fotografías en las que aparece con otros personajes cultos de la zona. Joan Llovera era un pintor, mientras que Llorenç Viver era un poeta, tanto en castellano como en catalán, muy importante de estos años. Y también vemos de nuevo a Juan Sureda y a Santiago Martínez. Y esta es la fotografía maravillosa que todos conocen de Sorolla en la cala. En otras fotografías anónimas le vemos incluso disfrutando más de esta cala. Esta es de Sorolla y Clotilde. Aquí esta fotografía a veces también se ha ubicado en Ibiza, pero la presencia de Juan Sureda y de Pilar Montaner en la inferior nos indica que estamos en Mallorca, porque ellos no le acompañaron a Ibiza. Y bueno, estas fotografías me parecen fascinantes porque se ve cómo ese sueño de Mallorca le había venido muy bien a Sorolla y realmente encontró ese descanso y ese disfrute del que estaba buscando. Aquí tenemos más fotografías de la familia. Y quiero leer bueno, Juan Sureda se volvió a Valdemosa el 20 de agosto y entonces tenemos unas cartas de Pilar Montaner que le escribe un poco contando este ambiente relajado que había en la cala San Vicente. Aquí la tengo. Sorolla hace chistes, habla con todos y se sienta todo el tiempo. Dice que le ha entrado el espíritu del país y no tiene ganas de pintar. Se encuentra muy bien sentado y contempla. Dice que este país es para contemplarlo. Esta inactividad del maestro, según Pilar, también era compartida por la familia, que no estaba acostumbrada a excursiones. Y a ella le desesperaba un poco porque le encantaba la naturaleza e ir por ahí de excursión. Incluso cuenta que Clotilde se marea incluso en un día de mar calma y entonces deciden que ya no quieren hacer más paseos. Esta inactividad exasperaba un poco a Pilar Montaner, que había un poco apostado por esa estancia en la cala San Vicente con Sorolla, un poco en ese momento tan complicado en el que se encontraba, y se vuelve a quejar a su marido. Sorolla empezó ayer a pintar de mala gana. No ve ni verá en ninguna parte, como es lógico, más que su pintura, sus motivos, mar, sol y figuras en el agua. Dice que es muy extraño lo que le pasa, que no le interesa nada el paisaje, solamente la figura le interesa mucho. Absurdo colosal, la figura es lo menos interesante en Mallorca. El cabal Bernat lo resolverá en 2 sesiones. Quiero verlo, pero no me llevaré ningún chasco. Sé cómo lo hará. No importaba hubiera venido. Entre tanto, yo perderé el verano. Ahí se ve un poco la exasperación de Pilar. Sin embargo, yo creo que está un poco injustificada porque los dos tuvieron un verano sumamente prolífico. Aquí les dejo algunas pinturas de Pilar de este verano que son realmente magníficas y que me llaman mucho la atención porque mientras en Sorolla el mar es calmo y el tiempo es fantástico, en estas pinturas de Pilar se ve un mar mucho más agitado, mucho más oscuro, mucho más bravío, que yo creo que iba un poco en una interpretación muy subjetiva del paisaje que estaban viendo. Para Sorolla, desde luego, puede que no tuviera muchas ganas de pintar, pero desde luego nos dejó una colección de pinturas absolutamente apabullantes. Esta la conocerán todos bien, es Clotilde en la cala de San Vicente. Ha habido veces que se ha dicho que era Elena, pero no tiene mucho sentido ni por la semblanza de la figura, ni por el hecho de que la pintura no fue a la colección de Elena, como sí solía suceder con otros retratos de la familia cuando se hizo la testamentaría.
Las pinturas que hizo Sorolla en Mallorca yo creo que nos indican un poco lo que Sorolla quería hacer con la pintura. Son unas pinturas en las que después de mucho tiempo haciendo los paisajes y los tipos y los retratos para la Hispanic Society, de pronto él se ve con la libertad de pintar lo que realmente quiere pintar, de no tener que cumplir ningún encargo ni constreñirse a absolutamente nada que no sea su deseo. Entonces, son unas pinturas maravillosas en las que juega mucho con las texturas, con el lienzo en blanco. No sé si se aprecia en la diapositiva, pero toda esta parte primera es lienzo en blanco, apenas manchado con unas cuantas pinceladas para dar forma a las rocas, y sin embargo consigue darle un valor expresivo maravilloso a ese lienzo, en el que uno realmente ve la arena mojada del primer plano de la arena. Esta pintura, el Cabal Bernat, está solo insinuado y en realidad lo vemos reflejado en el agua, con ese color dorado que contrasta vivamente con el azul lañil del fondo. Este recurso se va a ver en más pinturas de la serie, son 9 cuadros en total, en el que repite las mismas formas, el mar en primer plano, con las rocas, a veces alguna barca, y el Cabal Bernat del fondo, pero que realmente permiten a Sorolla que sea la pintura la que cambie de una pintura a otra, la que haga de cada cuadro algo único. Entonces, son esas variaciones de color y sobre todo de la luz del atardecer la que nos transmiten esa diferencia, bueno, son maravillosas. De esa manera, Sorolla de alguna manera está intentando representar el tiempo, porque vamos viendo la puesta de sol casi minuto a minuto y vemos cómo Sorolla pinta rapidísimo, como intentando agarrar ese momento. Esta, por ejemplo, es una pintura muy liviana, casi parecería acuarela, aunque es óleo, con brochazos muy anchos que nos hablan de un Sorolla que cada vez se está separando más de la naturaleza y que convierte las pinceladas en un grafismo, en algo un poco independiente de lo que está viendo, y que de esta manera se convierten en pintura pura, en un ejercicio de el color por el color y de la luz por la luz. El motivo ya casi es lo de menos. De todas formas, cada pintura, pese a que todas comparten los mismos elementos, son muy distintas. El tipo de pincelada que da, el tipo de textura, incluso los colores. Aquí el mar es de un azul completamente oscuro, mientras que el Cabal Bernat tiene un color rosáceo. Aquí un poco una figura esbozada muy parecida a la de Toledo, que antes comentaba Luis. Pero vemos pasar un poco, vemos caer la tarde hasta esta pintura de colección particular, que ya es prácticamente de noche. Y frente a ella tenemos esta pintura de la Cala de San Vicente al mediodía, que es totalmente distinta, ya que vemos cómo el sol atraviesa el agua, dándonos esos verdes que hacen famoso al mar de Mallorca, y sin embargo la roca del Cabal Bernat queda oscurecida porque no le está golpeando el sol de frente. La única carta que conservamos de esta estancia, porque claro, como iba con Clotilde no escribía, es a su amigo Pedro Gil, que es una carta muy breve en la que dice: esto es interesante pero demasiado muerto y pronto saldremos para Ibiza, para conocer aquello. He hecho unas impresiones de color pero muy ligeras, refiriéndose a esta maravillosa serie. Efectivamente, Sorolla debió un poco cansarse de ese ambiente un poco muerto de la Cala de San Vicente. Sorprende un poco que no tuviera relación con otros artistas como Anglada, que andaban por ahí, pero no hay constancia de nada de eso. Y el 11 de septiembre le vemos enmarcado en Ibiza. Como ya voy un poquito tarde, voy a resumir mucho este viaje. Pero bueno, en Ibiza fueron
fue todo lo contrario, fueron recibidos con grandes fastos por parte del Ayuntamiento, del Círculo Artístico de la isla y sobre todo por Carlos Román, que era el arqueólogo y el director del Museo de la isla, que estaba haciendo excavaciones en Puig des Molins y en el Juncal. Y aquí tenemos unas fotos maravillosas que imagino que no se ven muy bien, pero que permiten ver a Sorolla, tal y como escribe Elena en la parte de atrás de estas fotografías, sacando restos fenicios. El Museo Sorolla conserva alguna pieza de origen púnico que es posible, aunque no tenemos constancia, que fuera un pequeño regalo que se le hiciera, porque en esta época se hacían esas cosas, por parte de Carlos Román para que se trajera a Madrid. Bueno, aquí presento la obra maravillosa que realizó en Ibiza, junto a esta fotografía en la que se le ve pintándola. Y luego también esta muy curiosa que le hizo, es una fotografía de un cuadro que le hizo su discípulo Santiago Martínez mientras pintaba en Ibiza y que luego volvió a realizar años después en una pintura que parece la misma pero que es otra pintura y que muestran cómo el recuerdo del maestro se quedó en Santiago Martínez durante muchos años después de este viaje. Aquí otras dos pinturas. Y bueno, simplemente terminar diciendo que Sorolla se volvió en un gran acto en el que prometió volver el verano siguiente y, como todos sabemos, nunca pudo volver, ya que en junio de ese verano de 1920 le dio el ataque de hemiplegia, que le impidió pintar nunca más. Y de esa manera, estas pinturas realizadas en Ibiza y sobre todo la serie de la Cala de San Vicente se convierten un poco en ese testimonio de lo que podía haber sido su pintura y en esa despedida del Mediterráneo que Sorolla nos regaló, que fue ese mar que tanto le inspiró. Y nada, me quería despedir con esta carta porque siempre me parece muy triste terminar todas las ponencias de Sorolla hablando de cómo no pudo pintar en sus últimos años y me parece que es justo recordarle disfrutando de la vida y de la pintura como vemos en esta pintura. Y hasta aquí mi presentación.